Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu espacio semanal, la alegría de vivir, la alegría de vivir en plenitud. Hoy damos inicio, porque ustedes así me lo han solicitado, a un ciclo de 4 sesiones, de 4 pláticas en las que vamos a abordar los temas que nos han estado solicitando. En esta primera plática de hoy, jueves 15 de julio, vamos a hablar qué son las adicciones y cómo identificarlas. El segundo capítulo de la serie es la próxima semana, jueves 22 de julio. Saludos desde la Ciudad de México en Instagram. La segunda sesión es el jueves, dentro de 8 días, 22 de julio, igual a las 7 de la tarde. El tema va a ser la codependencia en los sistemas donde hay adicción. El tercer tema, solicitado por ustedes, de este ciclo de 4 sesiones, es el jueves 29 de julio, también a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, y es la codependencia en las relaciones de pareja. Y por último, el cuarto de 4 es el jueves 5 de agosto a las 7 de la tarde, y vamos a hablar de otras conductas compulsivas y adicciones conductuales. Así que hoy damos inicio con este ciclo de 4 sesiones, 4 conferencias, 4 charlas. Para nosotros es muy importante. Muchos de estos temas ya los hemos abordado y los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Sin embargo, en virtud de que afortunadamente tenemos cada vez más seguidores, gente que se une, nuevas personas que están en estas transmisiones, nos han pedido arrancar, por así decirlo, esta serie de 4 capítulos para abordar las generalidades de estos temas. Repito, el primer tema es qué son las adicciones y cómo identificarlas. De esto vamos a estar hablando hoy. El segundo capítulo, que será la próxima semana, es la codependencia en los sistemas donde hay adicción. El tercer capítulo será la codependencia en las relaciones de pareja. Y el cuarto capítulo va a ser dedicado a conductas obsesivo-compulsivos y adicciones conductuales. Todos los temas son muy interesantes. Esperamos que haya una buena participación para que podamos entre todos llevar este mensaje a quien le necesita. Te recordamos que estas transmisiones en vivo, que tienen ya casi 3 años o quizá un poco más de 3 años, son un esfuerzo que hacemos justo para darle un servicio a nuestro prójimo, a la sociedad, para informar, para hablar de frente, para hablar con conocimientos sobre todo lo que rodea el mundo de las adicciones. Mi nombre es Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, en codependencia, en bienestar integral, soy coach wellness y me da mucho gusto estar aquí contigo. Nuestra plataforma es la alegría de vivir en plenitud. Estamos en el sitio web, que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Estamos también en las redes sociales, en el Facebook, @la alegría de vivir en plenitud, en el Instagram, @la alegría de vivir en plenitud, y tenemos nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar todas estas transmisiones y verlas, compartirlas con alguien. Lo único que te pedimos es que si esto te es de utilidad, lo compartas a alguien que puede servirle. Esperamos que sean activas las sesiones. Seguimos todavía probando cuál es el mejor día de transmisión y de horarios. Y vamos a dar inicio al día de hoy con el primer tema. ¿Qué son las adicciones y
cómo identificarlas. Evidentemente, mucha de la gente que está en estas transmisiones, en esta red, es porque ya tiene alguna idea, alguna noción de lo que son las adicciones, ya sea que tenga un familiar en casa, ya sea que tenga un problema o esté ya con la idea de que pudiera tener algún problema de adicción en su propia persona. Y entonces de alguna manera es gente que está buscando ayuda. Sin embargo, hoy quisiera abrir el tema a quienes poco saben de lo que son las adicciones. Y quisiera hacer un poco de historia. Quiero aclararles que, aunque tengo mi cédula profesional de especialista en adicciones, estos videos, estas transmisiones, no me gusta hacerlas ni didácticas ni como académicos. Para eso, quien quiera un poquito más de orientación para estudiar, con mucho gusto búsquennos en nuestras redes sociales y les recomiendo bibliografía, les recomiendo textos, les recomiendo las fuentes oficiales de donde pueden aprender mucho más. Mi forma en la que he elegido comunicarme con cada uno de ustedes es hacerlo en base a la experiencia que hemos tenido ya de varios años de estar trabajando en el consultorio, por supuesto los conocimientos que adquirí en la especialidad y por supuesto mi propia historia de vida alrededor de las adicciones. Entonces, si tienes cualquier pregunta, por favor, hazla, ya sea en vivo durante la transmisión o ya sea posteriormente en un mensaje, en un comentario, o nos puedes mandar también incluso un WhatsApp. Estamos en el 22 26 70 71 32. Solamente mensajes de WhatsApp. No contestamos llamadas porque de alguna manera se pueden saturar y además a veces tenemos que tener un poquito de tiempo para poder responder. Cuando te preguntan qué es una adicción, muchas veces, y voy a hablar de lo que escucho día a día en la calle con gente que nos pregunta, a los que nos dedicamos a esto, ¿por qué nos dedicamos a esto? Muchas veces te dicen, es que tengo un familiar que tiene el vicio del alcohol, el vicio del tabaco, o es que tengo un familiar que tiene el vicio de la marihuana. Vamos a empezar a mencionar las cosas como son. Las adicciones, en primer lugar, no son un vicio. Número uno, dejemos de estigmatizar las adicciones. En otros círculos, y sigue siendo una realidad en pleno siglo XXI, 2021, a pesar de toda la tecnología y toda la información que hay gente que sigue pensando, como a lo mejor a principios del siglo a principios del siglo XX, que este es un tema de moral, de pecado. Es que tengo un familiar, tengo un amigo que anda en muy malos pasos. Y entonces lo estigmatizamos como un pecador, alguien que está transgrediendo la moral de la comunidad, alguien que no está adaptado al círculo social. Entonces los juzgamos de viciosos, de inadaptados, de pecadores, de personas que faltan a la moral, de vagos, de gente sin escrúpulos. Incluso a veces los tildamos como personas peligrosas. Lo primero que yo te quiero decir hoy es: hay que dejar de estigmatizar y de juzgar a quien pueda estar padeciendo de una adicción. Las adicciones no son un vicio, un pecado, un mal hábito, una desadaptación social o una conducta social mal habituada. Las adicciones son una enfermedad mental. Y con eso inicio uno de los primeros conceptos que es bien importante que todos tengamos en mente. Las adicciones son una enfermedad mental.
Para quienes les gusta investigar, googlear o ir a los libros, las adicciones, al igual que todas las enfermedades mentales que existen, están contenidas en unos libros de este tamaño, los tengo aquí a la mano, de este tamaño, que se llaman DSM. Hoy vamos ya en la edición DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. En este Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, edición DSM-5, que es donde los especialistas de la salud mental del mundo se han puesto de acuerdo para catalogar todas las enfermedades mentales de todo tipo. Bueno, pues en este manual está incluida la adicción. En la edición anterior, que es el DSM-4, se le llamaba trastornos por uso de sustancias y venían todas las sustancias enlistadas: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, etc. No me gusta enumerarlas porque a veces parece que está uno promoviéndolas. Al contrario, lo que a mí me gusta es hablar de la solución y no de la enfermedad. En el DSM-5 ya se le considera una adicción, también dentro de la categoría de trastornos mentales por uso de sustancia. Entonces, partamos de la base. Es una enfermedad. Ahora, para ser una enfermedad clínicamente aceptada, científicamente aceptada, tiene que ser desglosada en un diagnóstico. Cualquier enfermedad, una gripa, una enfermedad intestinal, una enfermedad de los huesos, una enfermedad del sistema nervioso, cualquier enfermedad debe poder ser diagnosticada a través de síntomas y además debe existir un tratamiento. Entonces, la buena noticia es que al ser una enfermedad existe un tratamiento. Voy a comentar en voz alta una de las definiciones que a mí más me funcionan para explicarle a toda la gente que interactúa conmigo, ya sea en el consultorio, en la terapia individual, en la terapia de grupo, o ya sea en las pláticas que suelo dar en vivo o ahora virtuales por la pandemia, y que a mí me acomoda. Hay muchas definiciones de adicciones en los manuales diagnósticos, en los estudios de las instancias que a nivel internacional se dedican a la salud mental en el renglón de las adicciones. Y hay una que a mí me gusta y que te la quiero compartir. Y dice que la adicción, y la vamos a ir desglosando, es una enfermedad del cerebro, es decir, es una enfermedad mental. Insisto, no tiene nada que ver con vicios, con malos hábitos, con actos vergonzosos, con actos pecaminosos o con la moral. Es una enfermedad del cerebro. Lo que se enferma es el cerebro. Continúo. Es una enfermedad del cerebro primaria. ¿Qué quiere decir? Que no es una enfermedad secundaria que haya nacido a consecuencia de otra enfermedad, aunque existen las enfermedades duales o paralelas. Es una enfermedad primaria del cerebro que se caracteriza por el deseo imperioso del individuo por continuar consumiendo una sustancia, y aquí en donde dice sustancia, ponle la droga que quieras, incluyendo el tabaco y el alcohol. Se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo una sustancia a pesar de las consecuencias que el hacerlo le está causando en su vida y en su entorno. Es una enfermedad que es crónica, incurable. ¿Qué quiere decir? Que
crónica es para toda la vida. Una vez adicto, adicto para toda la vida. Hoy por hoy todavía no hay una medicina, un medicamento o un tratamiento que haga que la adicción desaparezca. Es crónica, incurable, pero, esta es la buena noticia, tratable. Más adelante vamos a hablar de los tratamientos. Que es progresiva, es decir, aumenta con el tiempo y que puede ser causa directa o indirecta de muerte. Son conceptos muy valiosos todos. La voy a repetir en una sola frase. La adicción es una enfermedad primaria del cerebro, crónica, incurable, pero tratable, progresiva, que puede ser causa directa o indirecta de muerte y que se caracteriza por el deseo imperioso de consumir una sustancia, entre paréntesis psicotrópica, una droga, a pesar de que el hacerlo le está trayendo consecuencias en cualquier aspecto de su vida y a su alrededor. Esa es una definición que yo, digamos, he tomado de varias definiciones científicas, médicas y clínicas que existen. Les voy a compartir cómo la definen los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos tienen dos formas de definirla y son muy similares al final a esta definición científica y médica. Los alcohólicos anónimos dicen que el alcoholismo, en este caso la adicción al alcohol, pero hablemos de todas las adicciones, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Es una enfermedad tripartita, es una enfermedad del alma, dicen, de las emociones y de la mente. Entonces, aquí lo importante, amigas, amigos que siguen estas transmisiones de la alegría de vivir en plenitud, es que las adicciones son una enfermedad y como tal hay que tratarlo. Es muy difícil a veces para la familia cuando llegan madres, esposas, padres, esposos, hijas, hijos con algún familiar que tiene un problema de adicción. Cuando les hago este planteamiento les digo, a ver, si tú tienes a tu familiar, tu madre, tu padre, tu hija, tu hijo, tu marido, tu esposa, enfermo de gripa, tú sabes cuáles son los síntomas y sabes de alguna forma cuáles son los remedios inmediatos antes de acudir a un médico. O si tienes síntomas que requieran que vayas ya con un especialista. Y entonces vas con el especialista, te da la receta, te da el tratamiento y tú sabes a través de los síntomas cómo tratar a tu familiar que está enfermo y cómo ayudarlo en su tratamiento. Les digo, es exactamente lo mismo con las adicciones. De eso vamos a hablar la siguiente semana, en el segundo capítulo. La codependencia en sistemas donde hay adicción. Hoy estamos hablando de la adicción. Pero lo comento porque es una reacción natural. Nos dicen los familiares, sí, pero una enfermedad, la gripa, el COVID que está hoy de moda, desafortunadamente en esta trágica pandemia, todos sabemos casi de memoria cuáles son los síntomas del COVID y sabemos qué hacer. Sí, pero una enfermedad es una enfermedad que se adquirió. El tema de las adicciones es, él lo adquirió, él o ella lo adquirió. Es decir, una gripa te da, agarras el bicho. El alcoholismo, ¿por qué tuvo que hacerse alcohólico? Y entonces le echan la culpa al paciente. Es que ¿por qué? Por andar en la fiesta, por andar de vago, por andar de irresponsable, se volvió alcohólico o alcohólica. Y cuando yo les digo, a ver, es una enfermedad
Créanme, y los que me están escuchando que tienen un problema de alcoholismo o de adicción, no me van a dejar mentir. Nadie levantamos la mano para decir yo quiero ser de los que salgan con adicción, yo quiero ser alcohólico, yo voy a beber para ser alcohólico, o yo voy a fumar para hacerme adicto al cigarro, o voy a ir a un casino porque quiero ser ludópata. Nadie levanta la mano para enfermarse de una adicción. La adicción se desarrolla, y ahorita vamos a hablar de las causas, porque es una enfermedad multifactorial. Entonces, créanme, así como nadie decide enfermarse del estómago y enfermarse de gripa, ningún adicto elige enfermarse de adicción. Y entonces hay que tratarlo como es, como una enfermedad. Claro, es una enfermedad que le hace daño a todo el entorno, lo dice la definición. El deseo imperioso por seguir consumiendo a pesar del daño que le está causando a la persona o a su entorno, a la familia, al trabajo, a los amigos, a sus grupos cercanos. Entonces, es una enfermedad todavía muy poco comprendida, de la que desafortunadamente, a pesar de todo lo que hay en las redes sociales ya y toda la literatura que hay, la gente sigue sin entender la naturaleza de la enfermedad. Entonces entra ahí una pregunta que seguramente te estás haciendo y que siempre me hacen. Entonces, ¿quiere decir que no todos los que consumen se vuelven adictos? La respuesta es, efectivamente, no todos los que consumen se vuelven adictos. Y entonces vamos a diferenciar aquí entre 3 tipos de consumidores. Por eso me gusta el DSM-4, la edición anterior. Es un poco más explicativa. En el DSM-4 hablaba de 3 categorías: uso, abuso y dependencia. En el DSM-5 ya es adicción leve, moderada y grave. Al final es una reclasificación, pero a mí me gusta usar el DSM-4. Uso, abuso y dependencia. Todo mundo eventualmente usa una sustancia. Vamos a hablar del alcohol, que hoy por hoy es la droga comercial de mayor aceptación en el mundo y que es parte de nuestra cultura. Pero pasa lo mismo con otras drogas. Entonces, el alcohol es algo ya tan común, como también lo es el tabaco y como empieza a ser otra sustancia como el cannabis, que la gente normaliza su consumo. Y entonces casi cualquier celebración, en cualquier rincón del planeta, se celebra brindando con una copa de vino. Es decir, las bebidas que contienen alcohol se usan para celebrar, se usan para actividades festivas. En algunos países las usan como bebida de mesa. Se usa para consagrar en algunas religiones. El alcohol es una sustancia, efectivamente, que puede causar adicción, pero es una sustancia de consumo generalizado. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que usa una vez o eventualmente de vez en cuando una bebida. Gente que brinda en alguna ocasión. Es esta gente que a veces brinda, le da un trago a la copa y la deja. Porque no le gusta, porque lo hace simplemente por el protocolo social, pero en realidad no le interesa beber alcohol. Me parece que esa es la categoría más pequeña de la cadena de consumo. Y son muy pocas las personas que son abstemias por gusto. Pero existen. O gente que alguna vez prendió un cigarro por curiosidad, o en alguna época de su vida, en la preparatoria, en la universidad, y usó cigarro de repente estudiando en alguna reunión, en alguna situación, pero que el tabaco en realidad ni le gusta,
ni le hace falta. Esta primera categoría entonces es el uso de sustancias. La segunda categoría es abuso de sustancias. Aquí estamos hablando ya de personas que les gusta consumir la sustancia. Me atrevería a decir la mayor parte de ellas por el efecto que causa la sustancia, porque me relaja, porque me activa, porque me hace socializar, por lo que sea. Les gusta el efecto de la sustancia, lo que la sustancia causa en su cuerpo y en su cerebro. O hay personas también que gustan de beber un buen vino, una buena cerveza, un buen destilado, en fin. Gente que le gusta el sabor de la bebida. Que además de que les gusta, tienen ya hábitos de vida en los que el consumo está incluido. Inclusive es muy posible que tengan hábitos periódicos, cada fin de semana, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, todas las navidades, todos los gritos de independencia, todos los días del padre, en fin. Tienen ya hábitos y rituales de consumo muy claros y muy establecidos. Eventualmente incluso en ese gusto y en ese abuso pueden llegar a intoxicarse. Hablando del alcohol, la palabra coloquial de la intoxicación al alcohol es emborracharse. Gente que eventualmente se emborracha, pierde, y el mes que entra lo vuelve a hacer. Es gente para quien la sustancia forma parte de su vida. Esta gente, no obstante, todavía no pierde el control del uso de la sustancia, todavía no tiene este deseo imperioso de consumir, y sobre todo, su consumo no le ha traído consecuencias en ningún otro aspecto de su vida. Incluso es gente que es responsable, trabaja, tiene familia, tiene valores, tiene un estilo de vida, y por supuesto no consume cuando no debe consumir por trabajo, por tema familiar, por vacaciones, porque va a manejar o por lo que sea. No le cuesta ningún trabajo dejar de consumir. Le gusta, lo hace con frecuencia, a veces en exceso, pero no ha perdido el control, no tiene el deseo imperioso de hacerlo y, sobre todo, no le ha generado consecuencias mayores en otros aspectos de su vida. La mayor parte de la población quisiera estar en esta categoría, porque llegan gentes a evaluación y diagnóstico y me dicen, es que a mí me encanta el trago, no es que a mí me gusta un cigarrito de vez en cuando, o un puro, o la gente que hoy consume marihuana, es que me relaja, es que me lo recetaron para la ansiedad, para la depresión, para lo que sea, pero no tengo un problema, o no quisiera tener un problema, quisiera estar en esta categoría, en la categoría de abuso. Y la tercera categoría es la dependencia o adicción. La persona que ya generó dependencia o que ya tiene adicción tiene varias características y son a veces la diferencia entre el abuso y la dependencia es una barrera muy delgada y a veces difícil de diferenciar, porque efectivamente cuando se desarrolla la adicción se desarrolla paulatinamente y, como su definición lo dice, es progresiva y va aumentando, pero a veces es difícil detectarla porque se piensa que es abuso. ¿Cuáles son las características básicas? Y me gustaría que tomes nota para que las observes en quien tú crees que tiene un problema de adicción. Voy a empezar por las características emocionales, psicológicas o los mecanismos de defensa de los adictos. Y voy a terminar con la parte clínica.
que a veces la parte clínica no es tan fácil y los especialistas nos dedicamos a diagnosticar. Voy a usar un poco el cómo lo definen en los grupos de 12 pasos, los grupos anónimos. Una de las primeras características que puede indicar que ya hay un problema de adicción o de dependencia es el mecanismo de defensa llamado negación. Yo no. Mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá, el vecino, el amigo, el que sea, pero yo no. Yo no tengo un problema de adicción. Yo lo dejo cuando yo quiera. Mi problema no es la adicción. Mis problemas son emocionales. Mis problemas son de estrés. Mis problemas son existenciales. Entonces, el día que yo resuelva mis problemas existenciales, de estrés o emocionales, en ese día, pues ya no voy a tener problema porque pues ya ni se me va a antojar. La negación es una de las características casi inequívocas de que hay un problema de abuso muy acentuado o de adicción. Junto con ello va el famoso yo lo puedo controlar, yo lo dejo cuando quiera. Y entonces el adicto empieza una lucha interminable que la mayor parte de las veces cuando hay adicción lo va a golpear una y otra vez. En los grupos de 12 pasos dicen, es como si tú te subes al ring a pelear con Mike Tyson cuando Mike Tyson era campeón y dices, yo lo voy a ganar. Cada vez que te subas con Mike Tyson te va a mandar a la lona, te va a mandar a la esquina, te va a poner en tu lugar. Exactamente lo mismo. Entonces empieza una obsesión por querer ganarle a Mike Tyson, por querer controlar la sustancia, por querer controlar y demostrarse a sí mismo y a los demás que no existe un problema con el alcohol o con alguna droga. Y cuando en su interior se da cuenta que no solamente no puede controlarlo, sino que ya perdió el control y que la sustancia es quien está controlándolo a él o a ella, viene un choque interno muy fuerte que a veces hace crecer el mecanismo de defensa llamado negación. Y entonces empiezan todo tipo de experimentos. Cambia de amistades, cambia de bebida, cambia de marca, cambia de sustancia, cambia de horarios. No lo hagas entre semana, hazlo solamente el fin de semana. No lo hagas con el estómago vacío, hazlo con el estómago lleno. No lo hagas cuando estés deprimida, deprimido. No lo hagas cuando estés ansioso, cuando estés irritable. Y empieza a haber una serie de experimentos para controlar la bebida. No sé si a alguien le esté haciendo resonancia. Quienes hemos vivido algún tipo de adicción, sabemos de lo que estamos hablando. Esa lucha de, ya no tomes whisky, porque el whisky te deprime, porque el whisky te da para abajo. Ahora toma vodka, porque el vodka, para empezar, no huele. El vodka no da cruda. El vodka lo puedes esconder, nadie se va a dar cuenta que bebiste. Pero para un alcohólico, eso es algo más que imposible. Si ese consejo se lo dan a alguien que se toma una copa, pues sí, efectivamente el vodka no le va a hacer nada. Pero si le dan ese consejo a un alcohólico y se mete una botella completa de vodka, van a ver que sí le da cruda, que sí hay consecuencia y que al día siguiente destila y huele, pero que da gusto, que dicen, abren y dicen, échenle refresco porque huele re mal la habitación. Bueno, no, es que el vodka me irrita, entonces ahora voy a tomar ron, porque el ron me pone alegre y con el ron me pongo bailador y festivo. Y resulta que con el ron pasa exactamente lo mismo. Y entonces recorre todo tipo de marcas y todo tipo de... Es que yo antes tomaba destilados, ahora tomo puro tequila, ahora tomo puro mezcal. Antes sí me emborrachaba, pero ahora ya no, ahora tomo puro tequila o mezcal. Pero pasa lo mismo. Te tomas 3
tequilas y tomas 3 mezcales y ya perdiste el control y seguramente vas a terminar exactamente igual o peor que en la anterior borrachera. Es que es con los amigos de los jueves ya no los voy a ver y resulta que hace de nuevos amigos y resulta que él o ella son los que meten el desorden. ¿Y qué, no va a haber nada de beber aquí? ¿Aquí no se bebe o qué? Oigan, pues una copita, ¿no? Y entonces te das cuenta que no eran los amigos. Es que ya no voy a comer en comidas de negocios con alcohol. Nada más en las noches cuando esté en la casa con la familia. Y entonces se emborracha con la familia. En ese andar tratando de controlar la bebida, tratando de ganarle a Mike Tyson y de perder con Mike Tyson, empieza a haber una frustración muy fuerte. Y por supuesto, empieza a haber mucho más consecuencias. Los efectos cada vez son más nocivos. La familia se da cuenta que algo está pasando. Dicen los alcohólicos anónimos que el alcohólico, una vez que se enfermó, defiende su obsesión por la bebida hasta el grado de la locura y la muerte, tratando de demostrarse a sí mismos y a los demás de que no hay un problema con el alcohol. Cada vez va avanzando más su consumo hasta el grado de la locura y la muerte. Y no se necesita, perdón por el término que voy a decir, es un término coloquial, insisto, aquí no hablo como clínico académico, aquí hablo con la experiencia del grupo. No se necesita llegar a ser un T por 8 o estar en un puente para aceptar que se tiene la enfermedad. Negación, pérdida de control, deseo por controlar. Y por supuesto después viene la mentira, el engaño, el esconderse, el esconder la sustancia. En el 4º capítulo vamos a hablar, por cierto, de los jugadores compulsivos, de los ludópatas. Pasa lo mismo. Empiezan a decir que andaban en una junta y en realidad andaban en el casino. Empiezan a robar, empiezan a tomar dinero prestado para pagar deudas. Lo mismo hace el adicto a cualquier sustancia, incluyendo los videojuegos, que vamos a hablar de ello en el 4º capítulo y va a estar muy interesante. La palabra adicción, ¿de dónde viene? Algunos generalmente decían sin dicción, palabra. Es la gente que no sabe cómo comunicarse. Por muchos años en algunos grupos, en algunos círculos, en algunos medios, se tomaba como válida, pero no es real. Sí, efectivamente, los adictos, una de las características que tienen es una dificultad para comunicar y sobre todo para... Felipe, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Sobre todo para expresar sus emociones. Pero no, la palabra adicción viene del latín addictus. El addictus, en latín, eran las personas que pedían prestado y que al no tener capacidad de pago, se volvían esclavos de los prestamistas. Y entonces, al no poder pagar su deuda, se esclavizaban y se volvían parte, propiedad de quien les prestó. Entonces la adicción es una esclavitud. Tú ya no le puedes pedir prestado al alcohol, a la droga, al tabaco, porque ya se te acabó la capacidad de pago y entonces ya volviste tu vida completa, la tornaste en la esclavitud a una sustancia. Adicción es esclavitud a una sustancia que gobierna tu vida. Y aquí entra un poco ya en la parte clínica. Algunas características
como para saber si una persona a tu alrededor puede o no tener la enfermedad de la adicción. Pasa mucho tiempo planeando su siguiente consumo. Es que el miércoles es miércoles de amigo, que irán a llevar, que no falte, que no se acabe, que haya suficiente. Entonces lunes ya estás pensando en el miércoles y cómo va a estar y que no falte, que haya suficiente. El sábado hay una boda, pero es una boda donde casi no dan alcohol, entonces me voy a llevar mi bachita, me voy a llevar mi cajuela, me voy a hacer el precopeo y el after, que no falte. Una persona que invierte demasiada energía en estar pensando en su siguiente consumo. Una persona cuya forma de consumir, hablemos de cualquier droga, ya le ha generado consecuencias en cualquier aspecto de su vida. Y los voy a enumerar. Con la familia, ese es el principal. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los papás, ya tiene un problema de relación con la familia. La familia y el adicto tienen problemas permanentes por su consumo. Y si hay codependientes aquí viendo la transmisión, saben a lo que me refiero. Ya la convivencia no es sana. Cada vez que el adicto empieza a consumir, hay un problema familiar. O hay problemas familiares a consecuencia del consumo del adicto. Problemas escolares o laborales, según sea el caso. Si eres estudiante o si eres trabajador. Faltas a clases, faltas al trabajo, faltas injustificadas, mentiras, dile a mi papá que hable y diga que estoy enfermo, no voy a llevar un justificante médico para no hacer el examen porque no pude estudiar. Problemas escolares y académicos que son muy normales en el mundo de las adicciones. A nivel, he estado hablando mucho últimamente de prevención de adicciones, a nivel de las organizaciones, de las empresas, hay una gran rotación de personal y pérdidas económicas y de capital humano, por supuesto, para las instituciones, a causa del alcoholismo. El alcoholismo, la drogadicción, produce ausentismo y el ausentismo eventualmente produce rotación. Problemas legales. Desde los más chiquitos es que ya me llevaron 2 veces al torito. Ese es un problema legal, aunque sea una falla administrativa. En términos diagnósticos es, ya fui 2 veces al torito, o ya me llevaron a los separos porque armé un lío y armé un pleito, o debo dinero porque ya no tengo para pagar la deuda de juego, o he gastado tanto en drogas, o le debo al dealer, que estoy perseguido por la ley. Problemas de cobranza legal. Gasta más de lo que podría gastar en la sustancia. Problemas económicos. Y aquí no importa el extracto social, si es un extracto bajo, si es un extracto alto. Al final de cuentas es cuánto está gastando en la sustancia y cómo le está afectando eso en sus finanzas. Problemas de salud física. Empieza a ver desde problemas metabólicos relacionados con diabetes, triglicéridos, colesterol, hasta enfermedades derivadas como problemas de hígado, problemas de riñón, problemas de estómago, problemas cardiorrespiratorios, problemas de la lengua, problemas del paladar, enfermedades como la colitis, como la gastritis, que son una consecuencia del consumo. Problemas internos, problemas existenciales, un vacío existencial permanente. El adicto, por más que lo niegue y por más que esté en negación, eventualmente amanece, además de querer más sustancia, amanece con estos vacíos existenciales en los que nada me llena. Y por eso confunden y dicen,
Es que el día que yo resuelva mis vacíos, el día que yo resuelva mis temas emocionales, se van a resolver por arte de magia y ya ni siquiera voy a consumir. Porque yo en realidad consumo porque estoy deprimido, porque estoy deprimida. Accidentes, riñas. Y hay dos síntomas que para nosotros son casi inequívocas de la existencia de adicción. Y son dos términos clínicos especializados. Tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Te lo voy a explicar en castellano claro. Es cuando la persona necesita más cantidad de la sustancia para lograr el efecto deseado que antes con menor sustancia lograba. O sea, es que yo antes con un 6 tenía y ahora me echo un cartón y apenas siento que me hace efecto. Es que antes yo me echaba un cuartito, ahora me echo un litro y ando igual. Y es una tolerancia que va aumentando y que eventualmente en el ciclo crónico se puede convertir en una tolerancia inversa. Es que antes aguantaba un chorro, ahorita con 2 ya me pongo mal. ¿Por qué? Porque existe esta tolerancia a la inversa en la que seguramente tu organismo y tu cerebro ya están en este rechazo, en esta alergia que le llaman los alcohólicos anónimos a la sustancia. Entonces, pregúntate, ¿sigues tomando igual desde que empezaste hasta hoy? ¿Sigues fumando igual desde que empezaste hasta hoy? Si consumes marihuana, ¿consumes la misma cantidad o has ido aumentando? En cantidad, en frecuencia. Y el otro síntoma es el síndrome de abstinencia, que es el síndrome que sucede cuando se le dice a una persona: deja de beber, deja de fumar, deja de drogarte por X periodo de tiempo. Entonces normalmente vienen en la persona síntomas físicos, psicológicos, mentales, antagónicos a lo que la sustancia les generaba. Y entonces viene la irritabilidad, el insomnio, la depresión, la ansiedad y algunas otras características dependiendo de la sustancia, que hacen muchas veces que el individuo, en ese dolor, en ese síndrome de abstinencia tan fuerte, que lo único que se lo puede quitar es otro trago, que lo único que se lo puede quitar es fumar, que lo único que se lo puede quitar es drogarse, y entonces vuelve a consumir. A menos que, y entramos en la recta final de la sesión, tenga un tratamiento. Y en el tratamiento a veces se requiere un fármaco, algún medicamento, el apoyo de un especialista psiquiatra, de preferencia con conocimientos de adicciones, que tendrá que medicar para que el individuo no sufra en su cuerpo y en su mente el síndrome de abstinencia durante el periodo de desintoxicación y de abstinencia primaria. Entonces, entrando en el tema, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando ya hay una sospecha? Pedir ayuda. Y hay 3 modelos generales. El modelo, voy a empezar de lo simple a lo complejo. El modelo de ayuda mutua, que son los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores compulsivos anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde a través de ir a sesiones grupales con gente que padece la misma enfermedad con la misma sustancia, a través de un programa de 12 pasos, a través de una terapia que ha resultado por más de 80 años eficiente, en el trabajo entre pares, entre iguales, se puede salir adelante. Hay gente que no le gusta ir a los grupos anónimos, hay gente que no puede ir a los grupos anónimos, hay gente que no le funciona,
el método de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y anexas. Entonces, hay un segundo modelo. El modelo de los grupos anónimos es el más barato, porque es simplemente ir, pedir información, buscar un grupo certificado, por favor, busquen un grupo certificado oficial que esté regulado por la norma 028, que es la que regula todas las enfermedades relacionadas con las adicciones en este país. Porque hay muchos esfuerzos de muchos grupos no autorizados que a veces salen contraproducentes. Pero busca un grupo autorizado, vas, pides ayuda, te quedas y todos los días le echas un peso o lo que tú puedas a la canasta y esa es tu recuperación. Hay gente que sale adelante solamente con un grupo de ayuda mutua. El segundo modelo es el modelo ambulatorio. Es un modelo mixto. Es un modelo donde se pide ayuda a un especialista en adicciones como tu servidor, se le da la terapia individual, se le da la intervención inicial, se le pide que vaya a un grupo de 12 pasos de preferencia. Yo siempre le pido a mis pacientes, crean en Dios, no crean en Dios, sean ateos, sean agnósticos, que vayan a un grupo de 12 pasos. Es un programa probado por más de 80 años que funciona. Entonces es la terapia individual, la intervención individual, la terapia de grupo de ayuda mutua, y si tienen algún tipo de fe y espiritualidad, les pido que complementen con su fe y su consejería espiritual. Y el cuarto elemento muy valioso es la ayuda médica, porque hay ocasiones que se requiere que un especialista psiquiátrico, de preferencia con conocimiento en adicciones, prescriba al paciente con un fármaco para ayudarlo, sobre todo en el proceso inicial, que puede ser de 35, 60 o 90 días. Y el tercer modelo es el modelo residencial. Es donde ya, quizá en una fase crónica, la única forma de ayudar al adicto es internarlo en una clínica de rehabilitación. Y en ese sentido, hoy me preguntaban justamente en una reunión que tuve en la mañana, que si solamente son estas clínicas caras que existen en el país. Y no, efectivamente hay empresas muy prestigiadas, clínicas muy prestigiadas, que son costosas. Yo en particular soy egresado del Centro de Estudios Superiores de Montefénix. Soy referidor de Montefénix y de Clínica Kleider. Fui terapeuta individual en Montefénix y en Clínica Kleider. Por supuesto, recomiendo ampliamente. Pero hay quien no puede o no tiene las posibilidades. Hay lugares autorizados con la norma 028, muy económicos y muy accesibles, desde 2,000, 3,000 pesos mensuales, de 30, 60 o 90 días, dependiendo. Esa es parte de la asesoría que damos nosotros en una intervención de orientación. ¿Cuánto puedes gastar o invertir en tu familiar? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo? Y los diferentes modelos de rehabilitación de las clínicas. Y entonces los referimos a clínicas. A nosotros nos hablan a la alegría de vivir en plenitud preguntando si somos una clínica. No somos una clínica, somos un grupo de especialistas que trabajamos con adictos, codependientes, obsesivo-compulsivos, y que eventualmente si tenemos que referirlos a una clínica, pues les damos las opciones y el paciente o la familia terminan decidiendo. Entonces, por supuesto que hay forma de salir del infierno de las tinieblas a la luz de la alegría de vivir, a través de los grupos de ayuda mutua, a través de un modelo ambulatorio coordinado por un especialista en adicciones, o a través del modelo residencial, y saliendo del modelo residencial, seguir con la terapia, seguir con el tratamiento, porque la enfermedad dura toda la vida. Hay que aprender a vivir con la enfermedad. Dejar de consumir es apenas el primer paso. Después viene una serie de trastornos o de características
de lo denominado pensamiento adictivo. Y hay que seguir tratando las emociones, la vida misma. Claro, hay épocas donde se necesita terapia intensiva, hay épocas donde puedes descansar porque estás en paz, pero tienes que seguir en tu continuo crecimiento. Finalizo, porque ya vamos a cumplir la hora, finalizo diciendo, concluyo, número 1, la adicción es una enfermedad, no es un vicio, no es un mal hábito, no es un pecado, no es una conducta inadaptada, no es un acto inmoral. La enfermedad es adicción y como tal hay que tratarla. 2, al ser una enfermedad hay que conocer los síntomas y hay que diagnosticar. Y 3, la buena noticia, hay tratamientos y hay tratamientos muy exitosos. Hay personas que desde que se sometieron a su primer tratamiento no han vuelto a consumir, como también los hay desafortunadamente quienes tienen que recaer 1, 2 o varias veces hasta tocar un fondo y recuperarse por completo. Es una enfermedad casuística donde se analiza caso por caso. No podemos englobar a todos con las mismas circunstancias. Así que bueno, espero que esta información te sea de utilidad. Compártela con quien le pueda ser útil. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Conocer la enfermedad. Una plática como esta te doy algunos flashazos de lo que son los síntomas, de cómo identificarla. Pero lo más importante, una vez que tengas la duda de que en tu persona pueda estarse desarrollando la adicción o en alguna persona cercana a ti, familiar, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, pedir ayuda. Y pedir ayuda a la gente certificada para esto. Que tenga, insisto, la norma 028. Nosotros como especialistas en adicciones tenemos nuestra cédula profesional y estamos inscritos en la norma oficial mexicana 028. Los grupos anónimos, si quieres ir a pedir información en un grupo, solo por favor que sea un grupo oficial autorizado. Si vas a ir a una clínica del nivel que sea una clínica que sea oficialmente reconocida y tenga la norma 028 autorizada por el sector salud de nuestro país. Y una vez que pidas ayuda, empieza el proceso de cambio. A veces el proceso de cambio es tardado. Uno quisiera que fuera rapidísimo, pero como yo les digo, ¿cuántos años consumiste? 17. ¿Y quieres en 3 semanas sanar tu vida? Dicen los grupos de AA, son más drásticos, si bebiste 17 años, pues espérate 17 años para tener tu recuperación inicial y después otros 17 años para lograr la sobriedad. Yo no hablo de tiempos, pero sí es un proceso lento y es un proceso doloroso para el paciente y para su familia. La siguiente semana muy interesante porque vamos a hablar de la codependencia de la familia en un sistema donde hay adicción. ¿Qué le pasa al familiar de un adicto? Desarrolla codependencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se trata? Por eso decidimos hacer esta serie de 4 programas, porque nos están escribiendo, oye, es que a veces das por hecho que ya todos sabemos lo que es esto y esto y esto. Entonces dije, a ver, hacia atrás hemos hecho muchas transmisiones donde hemos tocado el tema, vamos a reactivar. Primero, ¿qué es la adicción? Segundo, ¿qué es la codependencia en sistemas donde hay adicción? Tercero, la codependencia en relaciones de pareja. Y cuarto, otros trastornos obsesivo-compulsivos o adicciones conductuales. Pues bueno, espero que la información te sea de utilidad. Ahí están nuestras redes sociales. Puedes mandar un mensaje aquí en la transmisión abierta o puedes enviar un mensaje directo al inbox, al Instagram o por WhatsApp al 22 26 70 71 32. Que por favor solamente mensajes de texto, no llamadas. Ponnos
tu duda, ponnos tu interrogante, algo que no hayas entendido, y con mucho gusto nos daremos el tiempo de responderlo y de darte la mejor orientación. Toda esta información la puedes encontrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, @la alegría de vivir en plenitud, o en www.laalegriadevivirsinadicciones.com. ¿Quieres conocer la historia de un adicto desde el punto de vista? Saludos, Rubén. ¿Quieres conocer el testimonio de un adicto desde el punto de vista de un adicto? No desde el punto de vista académico, ni desde el punto de vista de la literatura de Alcohólicos Anónimos, sino una historia real de un adicto. Está nuestro libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Lo puedes encontrar en Amazon, en la plataforma de Amazon. Busca La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, por Omar Cervantes Rodríguez, tu servidor. Y ahí existe la versión impresa con pasta blanda o la versión electrónica, que es muy económica si te gusta leer en tu dispositivo móvil. Nosotros tenemos algunos ejemplares, vamos a pedir más en algún tiempo, y si fuera el caso te los hacemos llegar con el costo del libro y el costo del envío con cargo hacia ti. Pues muchísimas gracias, espero que la información sea de utilidad. Compártela. Saludos también a Irving, mi querido Rubén. Compártela, a alguien le puede servir. En nuestra página hay cualquier cantidad de referencias bibliográficas. Si quieres textos más especializados,